Bien, como le dije, ¿no? La tarea va a ser el video que le voy a poner ahora de sobre mutaciones. Usted va a hacer un análisis, ahora me lo hace, un análisis de lo que vio. Mire, yo entendí que va a haber mutaciones por esto, esta mutación me interesó, ta. Hace por lo menos una cara. Termina, esa es su tarea. El ejercicio es como le digo, usted va a agarrar una mutación cualquiera y la va a hacer charla, pero el PPT solamente puede tener imágenes, no va a tener ningún texto. Tiene que tener imágenes solamente. Usted me va a explicar por qué ocurre esa mutación, me va a dar ejemplos de esa mutación y esas cosas. Bien, déjeme buscar el video y ya para que lo vea. Desgraciadamente. Bien, yo no me voy a meter a valorar nada, yo me dedico a intentar explicar lo más claramente posible, precisamente ahora, los diferentes tipos de mutación atendiendo a este criterio, a la alteración producida. Vamos a empezar por las génicas. Aquí me he equivocado, porque he puesto genética, me acabo de dar cuenta, menos mal. Esta vez me he dado cuenta yo. Génicas. Las génicas son, como he dicho Voy a dejar el video corriendo un momentito que se me está apagando la computadora a buscar el cargador. hace un momento, las que ocurren a nivel de nucleótido. Y hay varias. Tenemos, primero, las que se conocen como sustitución. Y lo que ocurre es una sustitución de pares de base. Podemos tener varias. Tenemos las transiciones. Una transición es, nosotros tenemos aquí una cadena, vamos a ponerlo también con negro. Vamos a poner un trocito de cadena, citosina, adenina, timina, con sus correspondientes pares de base complementa con sus correspondientes, con sus correspondientes bases complementarias. Pues vamos a fijarnos en esta de aquí. ¿Vale? Y vamos a hacer una transición. ¿Una transición qué es? Que cambia ese par de bases por otro. Vamos a suponer ahora que lo que obtenemos es un cambio por citosina guanina. ¿Vale? Pues ponemos aquí otra citosina y aquí tendríamos a su complementaria, guanina. Como veis, se ha producido una mutación. Y esa mutación se conoce como transición. También puede ocurrir una transversión. Una transversión es que se invierte el par de bases. Entonces, en el mismo ejemplo de antes, tendríamos ahora la timina arriba y la adenina abajo. Citosina, adenina, timina, guanina, timina, adenina. Que pasan a. De nuevo nos fijamos en esta y pasaríamos a tener citosina, timina, timina, guanina, adenina, adenina. ¿Vale? Como veis, se ha producido una transversión, una inversión. Vale. Pasamos a otro tipo de mutación génica y en este caso se llama corrimiento. Estas son más graves, estas no terminan, son muy puntuales, de modo que gracias además a la redundancia del código genético generalmente van a quedar en una mutación. Bien, él aquí está hablando de mutaciones al nivel ya de los nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Adenina, citosina, timina y guanina. ¿Qué son esos? Esos están dentro de su ADN. Esos son los que forman la base nitrogenada. Entonces, ellos supuestamente tienen que tener un par. Siempre va a ir adenina con timina y así. Ellos tienen un orden. ¿Qué pasa? Si este par no está correctamente ordenado, la adenina no se puso con la timina, sino que se puso con la guanina. Ahí es donde entra la mutación. Bien, entonces ahí él lo explica de la manera que es sustitución, transición y transversión. Bien, ¿qué puede ocurrir como se ve ahí? Ellos deben mantener un orden, pero ocurre un cambio. Y cuando ese cambio ocurre, hay un problema en una mutación. Silente, ¿no? Corrimiento del orden de lectura. Estas sí son graves. Y ahora veréis por qué. Lo que ocurre sería, nosotros tenemos, vamos a poner el mismo ejemplo de antes, negro, citosina, adenina, timina, guanina, timina, adenina. Y nos centramos en este par de bases.
del medio. Puede ocurrir o bien una adición junto a esa de otro par de bases. De modo que tendríamos citosina, vamos a añadir otra adenina timina. Timina, timina, adenina. Como veis, hemos metido aquí otro par de bases. También puede ocurrir una deleción. En vez de una inserción, una pérdida de un par de bases. Una deleción que nos daría como resultado esto. Problema que hay aquí. A partir de ese punto, imaginaros que esta es la cadena de ADN, a partir de ese punto, bien se añada, bien se pierda, todo el resto del código genético va a verse modificado. Todos los tripletes van a verse modificados, de modo que generalmente tienen unas consecuencias graves o gravísimas. Bien, ahí lo que pasa es que la sustitución es una mutación seria, pero no al nivel del corrimiento de ordenamiento. Porque el ADN tiene que llevar una secuencia que no debería cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasa este cambio del corrimiento, hay una mutación muy seria. Es cuando la gente empieza a tener enfermedades severas que, como le digo, al nacer mueren de inmediato. Bien, una inmunodeficiencia biológica que usted no puede salir de la casa porque la bacteria lo matan, no puede respirar la de alguien porque todo lo hace daño. Si sale al aire libre le da una infección. Esas son mutaciones. Bien, pueden hacer usted completamente normal, pero su cuerpo puede ser que nazca inmunodeficiente, que son las personas que usted ve que viven como en una burbuja o viven todos cubiertos de plástico y no salen a ningún lado. Todo lo tienen que hacer desde su casa. Nadie lo puede abrazar, nadie lo puede tocar porque le da una infección de inmediato, porque no tienen, a causa del ADN que creó una mutación, no tienen un sistema inmunológico. No existe el sistema inmunológico. Vamos a estudiar otro tipo, que sería las cromosómicas. Cromosómicas afectan a la estructura del cromosoma. Vamos a ponerlo, vamos a dejarlo aquí escrito. Este simbolito va a suponer estructura. Esto lo utilizaba yo mucho. Estudiando en la facultad siempre tenía muchos símbolos, pues utilizaba el cuadradito, la almohadilla está para estructura, el equivalente, el igual, más, menos, etc. Bueno, pues estructura y así no tengo que escribir tanto. Dentro de las cromosómicas tenemos un montón. Vamos a ponerla aquí. Tenemos deleción. Deleción es que se pierde un trocito del cromosoma. Vamos a ponerlo, venga. Deleción sería, tenemos un cromosoma, vamos a poner aquí, vamos a suponerle 3 regiones al cromosoma porque no se nos haga esto muy largo. A, B, C, D, E. ¿Qué ocurre? Que se pierde esta parte de aquí. De modo que el resultado, ¿cuál sería? Pues este cromosoma, mismo cromosoma sin esa parte. Esto ocurre generalmente porque suceden asas de deleción, es decir, que se deforma el cromosoma, de modo que quedaría un pequeño asa que es eliminada. El caso es que nos quedaríamos con un cromosoma mucho más cortito porque ha perdido esa parte. Quedaría A, C, D, E. Ahí está. Eso que él explica ahí es lo que conocemos cuando hace falta un cromosoma. Nuestros cromosomas son raros. Recuerda que hay diferentes tipos de cromosomas. Entonces, los cromosomas son de varios tipos. Y supuestamente, si usted tiene un tipo de cromosoma, debería mantenerse ese tipo de cromosoma, lo cual no ocurre. ¿Bien? Entonces, ahí es donde entran las enfermedades. ¿Bien? Aquí, déjenme cambiar el video para ponerle las enfermedades por mutación. Voy a salir para buscarle el video de las enfermedades por mutación genética.
Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de las enfermedades genéticas causadas por mutaciones. Pues las enfermedades genéticas son trastornos originados por mutaciones génicas, cromosómicas o genómicas. A continuación vamos a hablar de algunas, de las más comunes. Una de ellas es el síndrome de Down, conocido también como la trisomía 21. Esto se debe a la no disyunción, es decir, que no se separan del cromosoma 21 durante la meiosis de uno de los padres, lo que origina gametos portadores de un cromosoma 21 extra. Observen el cariograma. En el par 21 hay un cromosoma extra. Las personas con síndrome de Down presentan rasgos faciales característicos como son la cara plana y ancha, un bajo tono muscular, dificultad en el aprendizaje, alto riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, problemas digestivos y endocrinos, pérdida de la audición y disminución del coeficiente intelectual. Pero estas personas también presentan características morfológicas, como la cabeza pequeña, pelo lacio, cara redondeada, alteraciones en las orejas, boca pequeña con la lengua grande, cuello corto, en fin, muchas características morfológicas típicas de este síndrome. Lo que debemos tener claro es que es un cromosoma extra en el par 21. Por eso se denomina trisomía 21. Continuemos con otra enfermedad y ahora vamos a hablar de la fibrosis quística. Es una enfermedad hereditaria crónica que dura toda la vida, significa esto, ¿no? Y es progresiva, que cuando se desarrolla plenamente afecta cuando menos a 3 sistemas del organismo humano. Al pulmón, con infecciones de repetición que provocan en él un daño progresivamente más intenso. También puede ser en cualquier órgano del sistema digestivo. Esta es una enfermedad hereditaria llamada mucoviscidosis, porque provoca la acumulación de un moco muy espeso y pegajoso en los pulmones y en el tubo digestivo. Este tipo de enfermedad pulmonar crónica es más común en niños y adultos jóvenes y puede ocasionar... Bien, estas son las muertes o las mutaciones que hablamos de mutaciones perjudiciales, porque las personas que se nacen con fibrosis quística muy poco viven tanto tiempo. Bien, porque no pueden respirar bien, porque como dice es una enfermedad que el moco se le acumula dentro de sus pulmones, lo cual crea líquido y usted no puede respirar de manera correcta. Estas enfermedades que son mutaciones, que usted la va a buscar como charla, no pueden repetir las enfermedades. Son enfermedades como esta que matan de inmediato. Entonces son enfermedades hereditarias. Y recuerde que son hereditarias y a la hora de que su papá sufre de fibrosis quística y él es el, ¿cómo se dice? El dominante y a la vez cuando va a tener a su hijo. Pero, profe, ¿cómo va a sufrir de fibrosis quística si debería estar muerto? Debería ser No, portador, ¿no? porque hay personas que sí viven con la fibrosis quística, vamos así, ¿cómo le explico? Viven como 30 años, o sea, no viven suficiente. Eso sí, pasa lo siguiente. Como dije, es perjudicial. Hay niños que nacen y se mueren de una vez, hay otros que sí se lo logra controlar y viven, y hay otras personas que, como tú acabas de decir, son portadoras de la fibrosis. ¿Qué ocurre? Hay gente que tiene fibrosis quística, pero no se la ha desarrollado, y cuando llegan a cierta edad se le desarrolla. Bien, y eso pasa mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú acabas de decir, mi papá es portador, yo nunca supe que mi papá era portador de la fibrosis, porque él nunca se fue a hacer ningún examen para saber que era portador. Cuando él me tuvo a mí me diagnostican con fibrosis quística. Mi papá y mi mamá no saben por qué. ¿Qué ocurre? Cuando se hacen los exámenes se dan cuenta que mi papá era portador, entonces yo sufro de la fibrosis. Ahí es cuando entra el cuadro de Punnett, que son enfermedades que se transmiten, si es dominante, no sé qué, te la pego, si es no sé qué, eres portador. Entonces ahí es donde entra ese tema. Por eso usted siempre debe estar pendiente a eso. Hay personas que sufren de enfermedades o son portadores de enfermedades que ni siquiera saben. Porque como en su familia nunca ha habido alguien que lo haya padecido, piensan que están bien y eso es falso.
La mayoría de las familias siempre tienen un padecimiento. Por lo menos en mi caso, en mi familia es la diabetes. Es un padecimiento hereditario. Toda la persona, la mayoría de mi familia sufre de diabetes. Es algo hereditario. Bien, entonces, pero ella, la diabetes, la hipertensión son enfermedades que sí se presentan de inmediato. O sea, digo, se presentan en el hecho de que ya cuando una persona está llegando a 30, 40 años, o 40, está llegando a los 40 años, sabe, mi mamá sufre de diabetes, yo tengo que cuidarme de comer azúcar porque yo puedo sufrir de eso más adelante. Porque son enfermedades que se presentan. Pero usted no puede saber de que no, que mi papá sufre de fibrosis quística y yo que iba a saber que me iba a dar. Es cierto, porque no lo sabe. Es una enfermedad que a veces mi papá era portador, a mí me la detectan, me diagnostican, pero como mi papá era portador, no padeciente de la enfermedad, quizás no me vaya a dar al mismo nivel que una persona que la padece el papá, que la tuvo en algún momento y la pasó. Pero la fibrosis mata a la gente porque es, como le digo, una enfermedad que en los pulmones. Y como usted acaba de decir, la gente, como dice aquí, los adultos jóvenes son los que más viven. ¿Qué es un adulto joven? Entre 17 a 20, 23, 25 años. Entonces, si esa persona tuvo un hijo a los 17 y 18 años, el hijo quizás pueda tener esa enfermedad. Bien, es una enfermedad bastante complicada y muy delicada. La muerte prematura. Esta fibrosis quística es producida por una mutación en el gen que codifica una proteína denominada CFTR. Si no hay esta proteína, pues altera la producción de sudor, de jugos gástricos y de moco, y por ello la formación de estas sustancias más pesadas y más pegajosas. Sucede en el cromosoma 7, en una zona, loci, donde se encuentra el gen que forma la proteína CFTR. En la fibrosis quística muta este gen. Continuemos con el síndrome de Klinefelter. Este síndrome afecta a los hombres. Es una anomalía cromosómica que consiste en la existencia de 2 cromosomas X. Sabemos que la dotación cromosómica del hombre es XY. En el síndrome de Klinefelter, la dotación cromosómica es XXY. Afecta a los hombres principalmente, ¿no? ¿Qué características hay? Hipogonadismo. ¿Qué significa eso? Las gónadas no se desarrollan completamente. Esta alteración genética se desarrolla por una separación incorrecta de los cromosomas homólogos durante las meiosis, que dan lugar a los gametos de uno de los progenitores, aunque también puede darse en las primeras divisiones del cigoto. Las personas con síndrome de Klinefelter se caracterizan por tener una estatura media a baja, tímidos, tejido mamario, que se denomina ginecomastia en el hombre, huesos débiles, ¿sí? Y la dotación cromosómica normal es 46XY. Para el síndrome de Klinefelter vendría a ser 47XXY. ¿Cuál sería el tratamiento para este síndrome? Pues suele darse un tratamiento con terapia de testosterona principalmente, que promueve el desarrollo muscular y la masculinización de los caracteres sexuales secundarios. Bien, el síndrome de Klinefelter es el síndrome que hace que a los hombres les crezcan pechos, además de que sus huesos son débiles. Esto a causa de que no se desarrolla completamente las gónadas masculinas por causa de... Disculpa que le interrumpa. Entonces los huesos de las mujeres son débiles. No son débiles. Lo que pasa es que usted al tener esta enfermedad no solo ataca a sus gónadas, sino que también ataca lo que son sus huesos. Tampoco lo deja crecer, como dice ahí, se queda estatura media baja. Si usted es hombre, el promedio de los hombres y las mujeres en estatura son diferentes porque las mujeres siempre son un poquito más bajas que los hombres. Obviamente hay mujeres que son mucho más altas. Igual hay hombres que son mucho más bajos, pero a nivel mundial hay un promedio. La estatura promedio de un hombre es 1,70 y algo, 1,80, y el de la mujer creo que es 1,65, 1,70. Entonces, estas personas, si uno nace como hombre y su padre es alto y usted tiene síndrome de Klinefelter, usted va a crecer hasta 1,50, 1,60. No va a crecer más de ahí. O sea que afecta su estatura.
Además de eso, le crea huesos débiles y le crea tejido mamario, lo cual no debería tener el hombre. Bien, pero esto se debe a que el hombre, nosotros producimos más testosterona que las mujeres. Nosotros tenemos estrógeno, pero lo que pasa es que no lo producimos al nivel de las mujeres. Bien, no significa que las mujeres sean débiles, sino que todo el mundo tiene, las mujeres tienen los huesos fuertes igual que los hombres, pero este síndrome lo que causa es que, además de crearme tejido mamario, hace que el tejido óseo, que es el tejido de los huesos, sea débil, lo que me hace que mis huesos sean débiles. Es como el niño de cristal. Hay personas que, no, que los niños de cristal, hay niños que se le llama niño de cristal o niña de cristal porque nacen con una enfermedad que sus huesos con el mínimo toque se quiebran. Y eso no significa que es por algo de sexo, sino porque es una enfermedad genética que afecta el tejido óseo. Recordemos que Bien, en vamos a este terminar síndrome ahí, de pues. hipogonadismo, con la testosterona mejora. Lo contrario al síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner. Bien, el síndrome de Turner es una afección que hace que a la mujer no le crezca pechos y por lo tanto parece un niño. Bien, como se ve a la niña que está ahí, el síndrome de Turner. Bien, que tiene 2 cromosomas X y en la célula de la niña le falta un cromosoma X o parte de un cromosoma X. Bien, no significa que tenga X y Y, sino que le falta un cromosoma X o tiene nada más parte de un cromosoma X. Bien, recuerde que usted va a buscar enfermedades de mutación, no pueden repetirlas, tienen que ser enfermedades diferentes. Para la próxima clase que hay ejercicio, usted me tiene que decir qué síndrome o qué enfermedades de mutación genética va a escoger para yo anotarla, para que no se repita. Bien, bien, vamos a quedar hasta ahí, pues.